Ok, bueno, bienvenidos nuevamente a una clase más. Ya estamos en nuestra última clase, la lección número 8 de la llegada del Salvador. Tengo a Angélica María, vamos a admitirla. La llegada del Salvador y bueno, yo sé que ustedes pues, vieron el video, leyeron las lecturas y se prepararon y con la ayuda del Señor, bueno, vamos a completar nuestra última clase. Una bendición, ¿verdad? Estar aquí por 8 lecciones y bueno, haberlo conocido a todos ustedes y poder compartir la palabra del Señor. De verdad que sí. La lección para hoy que estaremos estudiando se encuentra en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 39. Y el Evangelio de Marcos es un evangelio muy interesante. A mí me gusta mucho la manera en que Marcos escribió el Evangelio. Es muy directo, ¿verdad? Va directamente a todas las historias y la manera en que cuenta. A mí me gusta mucho y es un evangelio que creo que es el más corto de todo, muy fácil para leer, así que los invito a cuando tengan un tiempo puedan leer Marcos completo. Lo pueden leer en un rato. Ok, déjame mover esto para acá que no puedo ver. Así que comenzamos nuestra clase como siempre, haciendo una oración al Padre. Tenemos a Leandro. Leandro, ¿cómo se encuentra? Bien, bien. Muy bien, qué bueno que Esta estés aquí. tarde, pero bien, bien. No se preocupe. Angélica María está llegando. Bueno, comenzamos con una oración. Padre Todopoderoso, Señor, en esta tarde, Señor, queremos darte las gracias nuevamente por la oportunidad tan grande que tú nos das de poder estar aquí un día más, estudiando, Señor, tu santa palabra. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo con poder, haciendo milagros, demostrando quién realmente era Él, ¿verdad? Dando a demostrar que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? El Mesías prometido que vino al mundo para vivir una vida en nuestro lugar, Señor. Así que pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros durante esta clase para poder aprender humildemente y pues que tu palabra pueda trabajar en cada uno de nosotros. Señor, bendice esta clase. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sí. Invitamos a Cecilia. Bueno, objetivos de la lección. Como siempre, estaremos usando nuevamente el método de las 4C, ¿verdad? Queremos captar la historia. Yo creo que ya todos saben más o menos a qué nos referimos al captar a la persona, ¿verdad? Utilizar algo para captar. Luego queremos contar la historia y también queremos consolidar con diferentes preguntas. Estaremos practicando cómo contar la historia usando la historia de hoy, que es de Marcos capítulo 1, versículos 16 al 39, y estaremos identificando el propósito de los milagros de Jesús y también la necesidad de milagros hoy en día. Muy interesante. Ok, para captar primeramente la pregunta que tenemos hoy para llamar la atención y hablar un poquito acerca de esto, ¿quién era Juan Marcos? Colaborador de Pablo. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Lucy, por favor. Sí, o sea, Marcos era colaborador de Pablo y también de Pedro, Muy sí, aunque al principio los abandonó, ¿verdad? A Pablo y a Bernabé, pero luego ya se perdonaron y bueno, empezaron un ministerio juntos. muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más acerca de Juan Marcos? Él sigue las enseñanzas de Pedro,
y se ve que en todo el capítulo este de Marcos, él hace trascendente a todas las virtudes de Pedro. Sí, Resalta mucho la manera como Pedro instruyó en su vida. muy bien, Ángel. Y se cree, ¿verdad? Que muchas de las cosas que escribió fue cosas que escuchó de Pedro, ¿verdad? Obviamente. También, no sé si recuerdan la historia en que iba acompañando a Pablo y a Bernabé en el primer viaje y dejó de acompañarlo, no quiso seguir y después luego Bernabé lo quería traer con él y hubo una gran discusión entre Pablo y Bernabé, ¿verdad? Porque Pablo no quería que trajera a Marco. Así que él se fue con Silas y Bernabé se llevó a Marco. Alicia, por favor. Sí, pues lo que es su evangelio es breve, son 16 capítulos solamente ¿Mm? y se considera que fue hecho para gentiles porque maneja muchas expresiones hebreas y él se consideraba tan, bueno, era primo de Bernabé Era primo. y también acompañó a Pablo y a Bernabé, que ahí fue donde hubo la discusión cuando ya en el segundo viaje, pues Pablo ya no lo quería porque ya los había abandonado en el primer viaje misionero, entonces ya no lo acepta y es cuando se separa Pablo de Bernabé. Sí. Pero Pablo siempre le reconoció su valía a Marcos porque en un momento lo pidió inclusive para que continuara con el ministerio, ¿verdad? Muy bien, Alicia. Muchas gracias a todos por su aportación. Vamos a continuar hacia adelante. Para captar, queremos crear algo para captar en el Evangelio de Marcos. Obviamente, como había dicho anteriormente, es un libro que tiene acción, ¿verdad? Te lleva directamente a la acción. No se enfoca tanto en las palabras como otro evangelio. Vamos a decir, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Y al parecer, pues, como dijo Alicia, fue escrito para gentiles debido a que Marco traduce muchas expresiones hebreas, la cual nos sugiere que sus oyentes posiblemente eran gentiles. Así que los objetivos, nuevamente, estaremos usando el método de las 4C, practicar el contar y estaremos identificando el propósito de los milagros, nuevamente, la necesidad también de milagros hoy en día. Así que para contar la historia, tenemos cuatro diferentes pequeñas historias, ¿verdad? Que se encuentran en el texto que ustedes ya estudiaron hoy, ¿verdad? Tenemos la historia donde Jesús llama a sus discípulos. También tenemos la historia de que Jesús sana a un hombre que está poseído. Mientras Jesús se encuentra en la sinagoga, llega este hombre poseído. Jesús sana a la suegra de Simón, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Van a la casa de la suegra de Simón y allá la sana. Y también habla un poco acerca del ministerio de Jesús en Marcos 1, versículos 32 al 39. Así que lo que queremos hacer en este momento, déjame virar un poquito para atrás, lo que vamos a hacer es nuevamente, nos vamos a reunir en diferentes grupos, déjame ver más o menos cuántos somos, vamos a tener diferentes cuartos para que puedan discutir ustedes cada una de estas historias y puedan ustedes contar la historia, ¿verdad? Por ejemplo, si hay cuatro, pues uno puede coger una historia, el otro coge la otra y van así practicando. Les voy a dar 10 minutos para que cada uno tengan tiempo para practicar y posiblemente creo que voy a poner a cuatro personas en cada grupo. Eso tenemos, serían tres. Ok. Ok, tenemos.
Si somos sus hijos, Él siempre va a tener autoridad. Él va a tener siempre autoridad sobre nosotros y cualquier este, espíritu inmundo que estén de nosotros, pues realmente
Muy bien. Creo que ya estamos todos de vuelta. Bueno, todavía faltan unos cuantos. Qué calor. Qué bien, ¿cómo les pareció la sesión? Laura, me dijo, Muy bueno. ¿Fue fácil o fue difícil la actividad? Fue fácil. ¿Fue fácil? Muy bien. Sí. Ujú. ¿Por qué razón? Creo que esas son historias cortitas, leves. No hay que abundar tanto. Muy bien. Alicia levantó su mano, luego Rosibel. Sí, fuimos varios en el equipo, 5 en el equipo. Eh, Creo que fue algo fácil para 3 de nosotros, Ok. ¿sí? Pero tuvimos 2 compañeros que van iniciando y Oh, que ellos mismos declaran que necesitan soltarse un poquito más, aprender más cómo hacerlo. claro. Y ya Y cuando uno lleva varias clases, pues un poquito más fácil, sí. sí, sí, pero muy interesante la práctica. Da un gusto, estuve con Anita, con Ángel, con Arturo, Cecilia, y bueno, pues un gusto trabajar con mis compañeros. Qué lindo. Me alegro mucho. Muchas gracias. Rosibel, por favor. bueno, el hecho del problema fue fácil, pero el problema cuando hablamos mucho, realmente, de ahí, hay compañeros que tienen que resumir las cosas, entonces, y el tiempo fue corto. Sí. Entonces, para mí, cuando uno habla tanto, ¿verdad? De ahí se le da corta a los otros compañeros. Y Pero es cuando maravilloso compartir con mis compañeros y ver que realmente ya todos pensamos diferente, todos escogimos solamente 2 compañeras, pues escogimos la misma, pero escogimos todos diferente, entonces realmente nos damos cuenta de que el amor de Dios está para todos con nosotros, ¿verdad? Con todas las historias, Él se glorificó porque dio su palabra a cada uno de sus hijos. Gracias, profesor. amén, muchas gracias. Me gustó eso porque sí, realmente todos podemos ver detalles diferentes de cada historia. A lo mejor podemos hacer más enfoque en ciertas cosas y a lo mejor otras personas en otras cosas. Y es lo mismo que vemos en los evangelios, ¿verdad? No Son importa, ellos que sí, cuentan casi la profe. misma historia, pero de diferentes puntos de vista. Y vemos Ujú. que cada evangelio nos cuenta la misma historia un poco diferente. Muy interesante, muy interesante. Y también lo bueno, como dijo Ana, eran historias pequeñas, ¿verdad? Que es un poquito más fácil para uno poder contarla, uno se anima un poquito más. Cuando una historia larga, a veces uno se la sabe, pero pues le da un poquito más de miedo tirarse y comenzar a contarla, ¿verdad? Porque hay detalles que se le pueden escapar. Pero sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, continuamos con las preguntas para considerar de Marcos 1, versículos 16 al 39. La primera pregunta que tenemos es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién nos quiere contestar los personajes de esta historia? Ana, por favor. Bueno, Jesús, Simón y Andrés, que Muy bien, son hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, que eran hermanos también, y los jornaleros. muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera añadir algunos personajes más? Alicia, por favor. Sí, es que entiendo que es de todo, ¿verdad? O sea, son las 4 Sí. historias de donde debemos de tener los personajes. Correcto, vamos a mirar ahora las 4 historias.
todo lo Ok, que... entonces, adicional a lo que dijo Anita, nada más complementando, pues la gente en la sinagoga en Capernaum, Ujú, el hombre del espíritu impuro, sí, la suegra de Simón que estaba enferma y pues todos los enfermitos y endemoniados que le llevaron a Jesús en la última historia, ¿verdad? Que él estuvo sanando. que fueron todos allá frente a la casa de la Sí. suegra, sí. Muy bien, muy bien. La próxima pregunta, ¿cuáles serían los objetos o animales de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Desde el principio pudiéramos pensar a lo mejor las redes, luego, ¿quién quiere contestar? Alguien que no haya contestado, vamos a ver. Déjame verificar aquí el chat a ver si alguien ha contestado algo. ¿Cuáles serían los objetos? Mm. Las redes serían, pastor. Las redes, sí. A ver También qué más objetos hay. tenemos la La barca, la barca, La sinagoga, sinagoga. la sinagoga, la La barca barca, también, la barca, la barca. Teníamos, déjame ver qué más. Bueno, las redes, la barca, el agua, la sinagoga, El La cebo, cama o el lecho donde estaba la suegra donde estaba la suegra acostada la enferma. casa, ¿verdad? La casa. Sí, la casa, la cama. Muy bien. Bueno, vamos a pasar con la otra. el Con la cebo otra. o carnada que servía para la pesca. Sí, también. La carnada para la pesca. ¿Dónde ocurre la historia? Veo que Delis tiene la mano levantada, si quiere contestar. Ocurre en diferentes lugares. Ujú. Encontramos el mar de Galilea, Mar de Galilea. donde Jesús escoge a los primeros discípulos que están en la barca y los llama. Tenemos la sinagoga de Capernaum, donde él predica. La casa de Simón, donde va a visitar a la enferma y sana. Tenemos la puerta de la casa en Capernaum, donde sana a muchos enfermos. Tenemos el lugar solitario, fuera de la ciudad, donde él sale. Esos son los lugares que tengo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Delis. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurre esta historia? Muy parecido a la clase anterior. A inicios del ministerio de Jesús. Muy bien. Inicio del ministerio de Jesús. Ocurre ¿el día de qué? Día de reposo, ¿verdad? Y Sábado, día de reposo. sábado, día de reposo. Y también, bueno, el otro día de, temprano de madrugada, ¿verdad? Que nos dice que Jesucristo sale a solas a orar al Padre. Sobre el día de reposo, alguien dijo al principio de la etapa del ministerio de Jesucristo, muy bien. Y el día siguiente, tempranito en la mañana. Esta es la pregunta interesante. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema teníamos aquí? ¿Qué sucede? ¿Verdad? Viendo toda la historia, ¿verdad? Queremos ver desde la primera historia hasta la última. Versículos 16 al 39. Alicia, por favor. Sí, bueno, yo vi tres problemas. El hombre con espíritu inmundo, Ujú. la suegra enferma y pues mucha gente sufriendo tanto física como espiritualmente. Mucho, Es lo ¿verdad? que yo detecté en todo lo que leímos. Sí, muy bien, muy bien. Dijiste el espíritu maligno, ¿verdad? La Ujú, suegra de Simón que estaba enferma y la gente sufriendo, ¿verdad? Que tenía muchas ujú. enfermedades. Yo diría que a lo mejor algo más sería, pues, que no, que realmente no es un problema, ¿verdad? Pero los que llamó Jesucristo se dedicaban a la pesca y Jesucristo los llamó y le dijo,
síganme. Y dejaron todo atrás solamente para seguirlo. O sea que realmente pues no era un problema, era una bendición. Sí. ¿Ok? Y podría ser también Sí. cuando los del espíritu inmundo lo llamaban y le decían que los conocía y Jesús no los dejaba hablar. Claro, sí, también. Obviamente Jesucristo no quería que los demonios Jesús, hablaran de él. Le dijo, cállate, cállate, los mandaba callar. cállate, no hables. Pero los demonios sabían quién era ¿Quién Jesucristo. era él? Ellos sabían quién era él, pero él no quería, no los dejaba hablar. Cállense en la boca. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Pastor, yo veo como punto principal de la historia cuando Jesús escoge a los cuatro pescadores para que diga, ahora no vas a ser pescadores, sino vas a pescar hombres para el reino del Señor. Ahí veo un problema, por ejemplo, ¿cuál fue la actitud voluntaria de ellos al inicio? Porque esto implicaba sacrificio, Sí, tendría que dejar familias, en fin. No tienen sé que si dejarlo sería todo. por ahí el problema grave de ellos, pero que el Señor ya tenía resuelto de antemano, Sí. hacia la oración de Él. Recuerda lo que pasó anteriormente, que no lo cuenta Marcos, lo vemos en otro evangelio, que Jesucristo está hablando a la multitud y ellos habían pasado toda la noche pescando y no habían pescado nada, absolutamente nada. Y Jesucristo les dice que saquen la barca para ir a pescar. Y obviamente estas personas eran pescadores profesionales. Ellos se dedicaban a la pesca. Ellos sabían que en ese momento no iban a pescar nada. Y al escuchar esto, posiblemente ellos pensaron, pero ¿por qué tú me dices que vayamos a sacar la barca a pescar si no, tú sabes, no vamos a pescar nada? Y ellos van, ¿verdad? Le hacen caso, pero ¿qué sucede? Eran tantos los peces que pescaron que necesitaron otras barcas para ponerlas y todo esto. Al suceder todo eso y volver nuevamente atrás, cuando Jesucristo les dice, mira, ya no van a ser pescadores, ahora van a ser pescadores de hombres, síganme, obviamente su mentalidad era a este el que voy a seguir. Obviamente sí necesitaban un sacrificio grande porque tenían que dejar atrás familia y todo eso, pero obviamente todo lo que había pasado en ese momento no les quedaba más ninguna duda de que este era el Señor. No había duda de eso. Ahí Pero estaba sí, muy, también muy la obediencia. interesante ese punto, sí. También podemos ver como punto principal, ¿alguien más tiene algo más que añadir acerca del punto principal, ¿verdad? Hay muchas más historias de las que estamos estudiando, además de solamente cuando llama a los primeros discípulos. Bueno, yo veo, Ay, sí, cómo no, por favor. yo veo ahí en ese punto principal la obediencia, porque ellos escucharon a Jesús y soltaron todo y lo siguieron, no Muy lo bien. pensaron. Sí, sí, muy bien. También, eso es muy, muy importante. También si vemos un poquito más adelante, vemos también, ¿verdad? Que la historia nos cuenta que Jesucristo recorrió toda Galilea y predicaba en la sinagoga, ¿verdad? Y también expulsaba a los demonios, sanaba. También eso puede ser, ¿verdad? Punto principal de la historia, pero también como los que llamó obedecieron, ¿verdad? Dejaron todo atrás solamente para seguirle. Muy bien. Ok, la próxima pregunta es la siguiente. ¿Qué pecado puedo ver en esta historia que también confieso en mi vida? Y recuerden que es bien importante, ¿verdad? Analizar esto también porque queremos, debemos entender que confesar nuestros pecados es bien importante, ¿verdad? Siempre, por eso hablamos de la ley y el evangelio. La ley nos señala y nos deja, nos recuerda, ¿verdad? ¿Qué somos realmente y qué tanto necesitamos el evangelio de Cristo? ¿Qué pecado veo en esta historia que confieso en mi vida? Permítame, pastor, ahí, ¿Cómo no? Sí, por favor. en el momento que Jesucristo entra a las sinagogas y comienza a predicar su palabra, hay una diferencia entre la prédica de Jesucristo y lo que enseñaban los anteriores, es decir, los sacerdotes. Mm, Entonces,
llevado al día de hoy, vemos una diferencia casi igual. Muchos de nosotros o mucha de la gente, con el debido respeto, seguimos a hombres y no seguimos a Cristo. Nos centramos en otra cosa muy diferente. Ahí veo este pecado bien profundizado en nuestra realidad, a lo menos en Latinoamérica. Nos dejamos de influenciar y no seguimos la verdadera doctrina. Ese pecado veo yo, pastor. Muy interesante lo que tú dices, porque más adelante vamos a hablar acerca de los milagros de Jesucristo y cómo vemos los milagros hoy en día, ¿verdad? Y lo que tú acabas de decir es algo que vemos muy, ya seguido, muy seguido, como a veces lamentablemente algunas iglesias, ¿verdad? Enfocan mucho en el milagro, ¿verdad? En milagros que se hacen y enfocan tanto y tanto y tanto en el milagro que desvían su mirada del verdadero enfoque que está en la palabra, ¿verdad? Que está en Jesucristo, nuestro Salvador. Muy bien. ¿Alguien más, Rosibel, por favor? Y luego pasamos con Arturo. Bueno, profesor, para mí el pecado realmente que, que desearía, ¿verdad? Pues todos desearíamos ser tan obedientes como, como fueron los discípulos, ¿verdad? Y con esa autoridad de que el Señor habla y uno pueda obedecer. Realmente el pecado que yo veo en mí, que en veces no somos tan obedientes, no seguimos realmente lo que Él quiere, no seguimos sus prédicas, no salimos a, a dar las buenas nuevas a otros lugares, no hacemos discípulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente en ese entonces la autoridad de nuestro Señor Jesucristo con solo volverlos a ver, le seguían, porque era la autoridad celestial que él tenía. Pero nosotros hoy en día tenemos su palabra y no la obedecemos. Eso es mi pecado, realmente en mí. Gracias por eso. Muchas gracias, Rosibel. Creo que es el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Lamentablemente muchas veces caemos en eso y obviamente tenemos que pedirle en oración a nuestro Señor que nos dé la fortaleza, nos dé la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder seguir hacia adelante y hacer su voluntad, ¿verdad? Siempre pedirle, Señor, en las cosas que a veces pedimos, que queremos nosotros. Siempre, Señor, si es tu voluntad. Si es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Si no, Señor, dame un corazón humilde y guíame a vivir para agradarte en todo momento. Pero sí, es una batalla con la cual luchamos diariamente. Arturo, por favor. Sí, yo veo en esta historia que la gente se asombró al ver la autoridad del Señor Jesús con la cual echaba fuera a los demonios, pero también decían ellos, ¿qué nueva doctrina es esta? Entonces ahí estamos hablando de una nueva doctrina que el Señor había incursionado en el mundo. Y hoy en día, pues vemos que hay doctrinas de diversa manera, ¿verdad? Que ya fuera de la palabra del Señor, fuera de lo establecido por el Señor Jesucristo, un montón de doctrinas que rodean al cristianismo y muchas veces pues tratan de confundir a la persona o engañarla con un montón de enseñanzas no bíblicas, Bíblica, sí. sino que son enseñanzas inventadas para sus favores personales o intereses propios. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Y por eso es que siempre decimos, tenemos que ser fieles a la palabra del Señor, ¿verdad? No queremos añadir nada, no queremos quitar nada, queremos ser fieles. Si la palabra no me dice algo, lo mejor que yo puedo hacer es decir, bueno, realmente la palabra no me dice eso. Sí, a lo mejor pudiéramos tener algún tipo de pensamiento, pero si no lo dice la palabra, no puedo decir es de esta manera. ¿Verdad? Y hay muchos misterios los cuales no conocemos,
los cuales van a ser revelados a nosotros en algún momento cuando estemos con el Señor en el cielo, pero mientras tanto, lo que está en su palabra es lo que Dios nos quiere revelar a cada uno de nosotros. Y con eso tenemos suficiente, no tenemos que saber más que eso. Con solamente conocer el Evangelio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo creer en nuestro Salvador como, en Jesucristo como nuestro Salvador, con eso tenemos más que suficiente. ¿Ok? Seguimos hacia adelante. ¿En qué versos y palabras de esta historia podemos nosotros ver el amor de Dios o puedes ver el amor de Dios hacia ti? ¿Quién quiere contestar? Gabriel, por favor. Buenas noches, mi querido hermano, querido pastor, buenas noches. Bueno, Noche. el amor de Dios se manifiesta a través de la iniciativa de Jesús. ¿Me copia? Sí, te escuchamos. Ok. Se escu- eh, a través de la iniciativa de Jesús para llamar a las personas a seguirle su compasión, a sanar a los enfermos, a expulsar a los demonios y a su dedicación a cumplir su misión de anunciar el evangelio en toda Galilea, incluso cuando se significa alejarse del reconocimiento masivo para orar y mantenerse enfocado en un propósito divino, hermano. Así es. Eso es lo que puedo aportar, mi hermano. Muy bien, muchas gracias por su aporte, Gabriel. ¿Alguien más? ¿Qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Jorge Cabrera. Sí, pastor, yo veo el amor de Dios cuando Jesús le habló a los discípulos. Dice, venid en pos de mí y haré y seis pescadores de hombres. Veo el amor de Dios ahí, del Señor Jesucristo, porque así Él me llamó, así Él me tocó mi corazón para que yo lo siguiera. Porque cuando yo andaba en el mundo andaba perdido. Y cuando Él tocó mi corazón, yo lo acepté. Yo ahí veo el amor de Dios en eso, en ese versículo. Muy bien, muy Es mi bien. comentario, hermano. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Si no, continuamos con la próxima pregunta, la cual es, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediré a Dios que obre en mí? Ángel. Yo siempre he dicho, pastor, el arma del cristiano es la oración. A esta oración hay que darle un trasfondo activo, no pasivo. La oración debe ser como el Señor nos enseñó, a ser activo en nuestras cosas, ir a servir y no ser servido. Entonces, estos ejemplos buenos que nos dejó Él, inclusive cuando habló con el joven rico, pienso que son ejemplos a seguir para desprender de la vida material y continuar la vida espiritual, que es un camino muy bello y que nos lleva a la vida eterna. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decirnos que quisiera pedirle a Dios que obre en usted para poner en práctica su palabra? Alicia, por favor. Pues yo le pediría que me enseñe a amar a mi prójimo como Jesús lo hizo, porque, o sea, no se cansaba de hacer el bien, de bendecir, de sanar, de echar fuera demonios, de predicar, o sea, siempre bien enfocado en lo que era su misión, ¿no? Pero al fin y al cabo aquí en la tierra era un hombre, debía de haberse cansado, tenía emociones, tenía todo, y él siempre estuvo para los demás y con mucho amor. Entonces, y lo otro que pediría es vivir de acuerdo al propósito que Dios tiene para mí, ¿verdad? Muchas Ujú. gracias, Alicia. Sí. Sí, Rosibel, por favor. Bueno, profesor, a mí me gustaría realmente pedirle a Dios una autoridad para reprender al enemigo. Es que realmente vemos, y si uno habla con cualquier persona, vemos cómo los tiene atados, cómo
cómo los ata, cómo ata el enemigo con sus mentiras, con sus engaños, que realmente siempre he deseado de que Dios le regale a uno esa autoridad para poder eh, poder sacar a estos enemigos, ¿verdad? De las personas, en veces realmente personas que se ven destruidas, profesionales, madres que dejan a hijos, hijos que dejan a madres, tanta crueldad, tanta matanza, tanto, ¿verdad? Que pasa en el mundo, que realmente si Dios nos regalara un poquito de autoridad a sus hijos, podríamos sacar esos enemigos de nuestros hermanos para que no sufran tantísimo. Amén. Esa es ese es mi aporte. Muchas gracias, Rosibel. Tengo a Jorge y luego Gabriel. Escuchan, es Gabriel. Sí, ¿Y cómo no? Bueno, yo le pediría a Dios que transforme la vida para seguirle de cerca y que nos otorgue un propósito de alcanzar a otros como pecadores de hombres, pescadores de hombres. Muy bien. Específicamente pedirle la valentía, pues, y la sabiduría, porque cada uno de nosotros, cada vez que, bueno, lo digo por todos, porque cada vez que vamos a predicar sentimos aquel temor, pues, o el miedo Sí. escénico, como se dice. Ujú. Entonces, bueno, pediría para todos nosotros, porque todos pasamos por eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Eso es muy cierto, todos pasamos por eso y es tener paciencia, pedirle al Señor, como tú dices, que nos dé la sabiduría que proviene de Él, nos dé la tranquilidad, ¿verdad? Tenemos que pedir tranquilidad, que Dios nos dé esa sabiduría de que no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con Dios, tiene que ver con la persona que estamos hablando. No, no importa si yo cometo errores, eso no importa, lo que importa es la otra persona. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Veo que Jorge tiene la mano levantada. Yo creo que él contestó, pero no sé si quieres decir algo más, Jorge. no, es que iba yo a contestar, pero pasó el hermano, pues me quedé callado. No, no, pero por Usted había, favor, puede contestar ahora. sí, sí, gracias, pastor. Pues bueno, yo lo que le pediría a nuestro Dios, nuestro Señor, es que me siga dando un corazón conscrito y humillado. Y como decía la hermana hace ratito, yo también lo había notado, la obediencia, que me siga dando, que pueda yo seguir siendo más obediente. Porque la obediencia no nada más es en el escuchar y hacer las cosas, sino cumplir con nuestro trabajo como cristiano, cumplir lo que dice la Biblia. A veces los pastores nos invitan a trabajar en la iglesia y a veces ponemos pretexto y no vamos. Y ahí es donde entra la obediencia. ¿Realmente soy obediente? Entonces yo sí le pediría a mi Dios que me siga dando ese corazón conscrito y humillado para que pueda yo seguir siendo más obediente y conforme a su palabra. Es lo que yo pediría, pastor. Muy bien, un corazón contrito es el corazón que agrada al Señor. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Ok, bueno, seguimos hacia adelante. Otra vez tengo los objetivos de la lección. Ok, nuevamente las 4C. Estaremos practicando el método de contar y estaremos hablando también de los milagros de Jesús y la necesidad de milagros hoy en día. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los milagros de Jesús. Así que el propósito de los milagros de Jesús, ¿verdad? Al igual que en el caso de otros milagros, la autoridad de Jesús sobre los demonios, en este caso, impresionaba mucho a la gente durante este tiempo. Las obras milagrosas demostraron que Él era en efecto el Salvador prometido, ¿verdad? El mismo Hijo de Dios. La pregunta es, ¿necesitamos hoy milagros? ¿Verdad? Una pregunta muy interesante. Y la realidad es que sabemos que solamente Dios es el que tiene el poder de hacer milagros. Dios ciertamente podría permitir a su pueblo hacerlos con su poder si fuera esta su voluntad. Y no vamos a limitar a Dios, no hay nada imposible para Él. Pero nos advierte también que no basemos la fe de nosotros, ¿verdad?, en milagros, sino que la fe la basamos en nuestro Señor Jesucristo. La basamos en la palabra, ¿verdad? Hablamos anteriormente este pasaje muy interesante que dice la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así que teniendo la Biblia, ¿verdad? La Biblia que tenemos hoy en día
donde Dios nos revela todo lo que necesitamos saber, realmente no tenemos necesidad de milagros. Esto no quiere decir que Dios todavía no hace milagros, obviamente sí. Jesucristo, Dios es un Dios de amor y Él hace milagros y sí, nosotros queremos llevar nuestras oraciones a Dios y pedir por los enfermos, pero siempre cuando pedimos por este tipo de necesidades, siempre decimos Dios, pues que se haga tu voluntad, ¿verdad? Nosotros tenemos una confianza en Él y sea lo que pase con cada uno de nosotros, sabemos que tenemos el cielo gano por medio de Jesucristo, tenemos la vida eterna. Y no siempre las cosas salen de la manera que nosotros queremos. A veces llegan ciertos tipos de enfermedades que a lo mejor quisiéramos que no pasaran ciertos familiares de nosotros, pedimos al Señor y oramos y Dios los cuida, los protege, pero lamentablemente las enfermedades a veces siguen ahí, no salen por completo. Pero lo más importante es la palabra, ¿verdad? Que la palabra puede obrar la fe en cada uno de nuestros corazones y que esa misma palabra sabemos que tiene el poder completo para cambiar el corazón del ser humano, que es lo más importante. Ok, habiendo dicho esto, bueno, antes de ir al proyecto final, ¿tienen alguna pregunta acerca de los milagros? Ángel, por favor. Gracias, pastor, y Sí, cómo tengo la no. oportunidad Sí. de poner en la mesa. Yo no me aparto que Jesucristo hizo milagros, pero yo les invito a reflexionar en Mateo 7, 22, 23, cuando dice, no les conocí. Sí, Señor, si a tu nombre echamos demonios, decimos tal cosa. El Señor les responde, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yeah. Se refiere esta palabra a los que hoy en día, diga usted con el respeto, curas, pastores, evangelistas, tildan de milagros los supuestos hechos que hacen en las iglesias, o se refiere a Jesucristo mismo, porque yo entiendo que Jesucristo tiene toda la deidad y él puede hacer todo. Claro. Entonces, esto no puede ser a él, sino a los hombres naturales como yo. Una explicación a lo mejor, pastor, para entender este versículo que siempre me ha inquietado. Este versículo específicamente, bueno, este versículo específicamente es todas estas personas que ponen su enfoque o su salvación en todas las cosas que hicieron. Obviamente, cuando él le pregunta al otro grupo, ellos dicen que él le dice, no, cuando hicieron esto, hicieron lo otro, aquello, lo otro, lo hicieron por mí. Ellos no recuerdan ninguna de esas cosas que Jesucristo les está diciendo, ¿verdad? Pero están en el lugar correcto, porque obviamente su fe no está basada en las cosas que ellos hicieron, porque las cosas que ellos hicieron, las cuales menciona Jesucristo, fueron hechos a través de la fe que vivía en ellos, ¿verdad? La fe que había cambiado su corazón, porque obviamente la fe que vive en nosotros nos lleva a hacer obras que son de agrado de Dios, pero las obras que nosotros hacemos por fe no son producto de nosotros que queremos hacer para alcanzar algo, sino que son productos de la fe que hoy vive en mí, ¿verdad? La fe nos lleva a vivir de una manera que agrada al Señor. En este caso que usted está diciendo, obviamente estas personas tenían una mentalidad de que, pero hicimos esto otro, hicimos aquello, apártense de mí, hacedores de maldad. No por obra, ¿verdad? Somos salvos solamente por fe. Arturo, por favor. Sí, 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 para opinar algo respecto a esto, y usted bien lo dijo muy bien dicho, muy bien dicho. No, yo en mi caso, yo no necesito ver un milagro para creer en Cristo. Claro, Suficiente con lo que tengo escrito en su palabra y con eso me basta. Y, pero debemos de recordar que bien lo dijo usted, nosotros pedimos al Señor por algo, por alguien que está enfermo, por ejemplo, y ya queda en la voluntad del Señor si lo levanta o no lo levanta, como lo hizo con la suegra de Pedro.
Sí, ¿verdad? La levantó. Entonces, lo mismo pasa ahora siempre. Nosotros oramos, pedimos por la persona y el Señor sabe si la levanta o no la levanta. Eso no quiere decir de que nosotros dejemos de creer o que Él ya no tiene poder para curar. El tiempo de los milagros, como se dice, no ha pasado todavía. Él sigue obrando, sigue haciendo milagros. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce. Y nosotros pues tampoco no tenemos por qué poner en tela de duda cuando Él hace un milagro en este tiempo, porque bien se ha dicho también que para orar el milagros en este tiempo siempre utiliza a hombres santos para que se lleve a cabo la obra que Él desea que se lleve a cabo. Entonces siempre hay milagros. Siempre hay, siempre hay milagros. No podemos dejar por alto de que claro. ya no hay, que porque es un predicador aquí, que porque no, el Señor se manifiesta de cualquier manera y cualquier forma y puede utilizar a cualquier persona para sanar a otra, para hacer algún milagro. Ahora que hay mucho del montón en la basura, pues de eso no lo ponemos en tela de duda también, pero también debemos de reconocer que Cristo todavía hace milagros. Totalmente de acuerdo con usted, Arturo. Muchas gracias. El único problema es cuando muchas de estas personas ponen los milagros por encima de Jesucristo. Ahí está el problema. Pero sí, Dios todavía hace milagros, lo hace cada día. Bueno, los milagros los vemos aquí, ahora mismito, cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo ha cambiado nuestro corazón y ahora queremos aprender más de la palabra. Tenemos esa fe salvadora. Eso es un milagro que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. No merecíamos nada de esto, ¿verdad? Merecíamos solamente la muerte eterna y por medio de la gracia, que es un milagro de Dios, ¿verdad? Somos salvos. Bueno, el milagro que hay en cada uno. Gabriel, por favor. Yo le podría dar, Oh, Solo perdón, Este, primero Ana, que tenía la mano levantada, y luego vamos con Gabriel. Muy bien. pues, yo así, ustedes hablando de los milagros, yo le podía, me vino a la mente un ejemplo. Yo tengo un ex compañero de trabajo y él es capellán y él es diabético y se enfermó, le salió una úlcera en un pie y estaba, lleva ya como 3 semanas hospitalizado y nosotros hemos estado orando por él y, y debido a esa enfermedad, los antibióticos que le ponen, pues le dañó un riñón también y no puede ya respirar bien. Pero que allí mismo él estaba contándonos a nosotros que cuando él bajó para el hospital, a la parte de abajo, que le iban a hacer unas pruebas, unos análisis, cuando lo ponen a él recostado en la camilla de la pared, ahí habían otras personas enfermas y entre esas habían unas damas. Entonces él dice que eran cristianas, pero él no las conocía y el Señor lo manda a orar a él por ella y él le dice, el Señor le dijo a él que, sabe, que los iba a sanar y él le dice, y en el nombre de Jesús, el Señor me dice que tú estás sana ahora. Ujú. Y él dice que esas mujeres cayeron en un espíritu, habían la hermana, la que estaba enferma, y aparte habían dos más. Y esas cuatro personas cayeron en el espíritu y ella se sanó allí mismito en ese instante. Pues, milagro, bueno, sí, Dios todavía hace Y milagros. el propósito, yo digo que el propósito, amor, era que él fuera al hospital para que él llevara el mensaje a otras personas, le hablara de Dios Claro, y aparte, ¿verdad?, de que el Señor lo usaba para sanar también. claro, y el Señor quiere sanar nuestro cuerpo, pero lo más importante, lo que Él principalmente quiere sanar es nuestra alma. Pero sí, claro, sí, Eso es así. sí. Y Gabriel, creo por que hoy favor. salió del hospital. Muchas gracias, Ana, por la historia. Gabriel. bueno, era un complemento de lo que usted dijo, pues que Sí, todos por nosotros favor. aquí en este momento y en esta hora somos un milagro, pues, de verdad que somos un milagro, porque Amén. uno más que otros, bueno, tenemos ese deseo abierto, pues, en nuestros corazones. Gracias, Amén. para ir, pues, en la palabra. Y bueno, yo conozco un milagro, sí, más cercano, pues, un pastor, cuando eso no era pastor, y el hijo se estaba muriendo.
y él prometió pues en ese momento que le serviría a Dios con toda su alma y todo su corazón. Y ese muchacho, ese niño estaba desahuciado. Y bueno, a lo mejor no me van a creer, pero en ese momento, en ese instante fue sanado, Amén. que hasta los doctores se quedaron perplejos, pues, de la sanidad de ese muchacho, que estaba desahuciado. Y hasta el día de hoy él le sirve a Cristo. Y es tremendo pastor, de verdad que sí. Eso es uno de los milagros, de tantos milagros que ha hecho el Señor. Bueno, Amén. ese es mi aporte. No, sí, sí, eso es tremendo. Oh, muchas gracias, Gabriel. Así que, bueno, continuamos. Vamos a hablar un poquito acerca del proyecto final. Bueno, no sé si ya le envié la información a todos ustedes, el formulario. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que ahora puede ser el momento que podemos aclarar algo. Si alguien tiene alguna pregunta acerca del proyecto. Hablamos que estaremos escogiendo alguna de las lecciones que estuvimos estudiando durante todo este tiempo. Delis, por favor. La pregunta mía es, ¿cuántos días tenemos para hacer el proyecto? Ok, muy buena pregunta, porque yo le había dicho a ustedes, creo que era una semana, ¿verdad? Ok, le había dicho que era una semana, pero estuve leyendo en los formularios y dice 14 días. O sea que serían 2 semanas después de que se acabe esta clase. Yo les voy a enviar otra vez nuevamente el formulario con la información otra vez para dejarles saber la fecha exacta hasta que tienen para entregar el proyecto. Pero mientras más rápido lo puedan hacer, mucho mejor. Si empiezan ya este fin de semana, posiblemente en una semana lo pueden tener listo. No es mucho, sino más bien contar la historia, enfocar en la ley y el evangelio y contestar las diferentes preguntas bueno, preguntas para captar y después las diferentes preguntas para considerar también. ¿Alguna otra Qué pregunta? pena, tengo otra pregunta. Sí, cómo no. Todas las preguntas que La quieran. otra pregunta que es que aquí lo tengo, ya lo imprimí. Aquí dice, bueno, se escoge la historia y todo. Se prepara la historia y todo eso, se sacan los personajes, pero la pregunta es mía, yo nunca en mi vida he hecho eso porque yo nomás estoy iniciando en esto. Yo simplemente me metió por estudiar la palabra de Dios, pero yo nunca he preparado, nunca he hecho nada de esto. Primera vez en mi vida que hago un estudio y que me meto a conocer de la palabra. Muy bien. Y estoy congregándome en una iglesia hace 2 años, Ok. pero nunca he participado en nada, ni nunca me han preguntado ni nada. Simplemente hice un discipulado. Pero tengo la curiosidad porque yo soy es un video lo que tengo que enviarle. No, no tienes que hacer un video. No es que no puedes hacer un video. Si quieres hacer un video redactando, diciendo la historia, lo puedes hacer, pero no es de esa manera, sino en un Esa papel. es la curiosidad porque yo Sí, dije, yo nunca en mi vida, es primera no, vez que estoy aquí interactuando, le digo la verdad. no, solamente Y va a eso ser. me dio temor, Sí. eso me dio temor porque yo nunca había estudiado la palabra, yo no era participar en ninguna iglesia, yo no me congregaba, nada de eso. Vi el mensaje en fe y me agradó y estoy feliz de todo lo que he aprendido y me siento contenta, No, pero no tengo es la por escrito. experiencia ni nada y por eso dije, no, yo tengo que preguntar porque yo no me siento capaz de ir a reunir un grupo y hacer eso porque no me siento preparada. No se Porque es primera preocupe. vez que me estoy preparando con ustedes, primera vez que participo, hago algo eso. Pues ya se puede quitar esos nervios de encima porque no tiene que hacer ningún video. Bueno, pero él Todo, dice todo es que por escrito. Así ah, que es por puede escrito. escribir la No, bueno, la historia. pregunta, bueno, esa era, es que dice ahí que la persona a quien se la va a dedicar, el público a quien la va a Sí, dirigir. sí, básicamente tú Y quieres pensar en ciertas personas que a lo mejor tú vas, porque recuerda, estas clases son para nosotros aprender a llevar la palabra, a contar, a exacto. utilizar preguntas para captar, pues más o menos tú vas a pensar en el tipo de público, ¿verdad? Al cual tú Ah, le vas a eso era llevar lo la que me tenía. historia. Yo pensé que era que tenía que coger un público, a alguien y reunirlo y empezárselo a exponer. Yo dije, Bueno, yo no sé. eventualmente sería buena idea comenzar a hacerlo, pero en este caso solamente vas a pensar
cuál sería el público que tú vas a ir llegando, cómo tú vas a Ah, contar. ahora sí, yo Sí, estaba preocupada porque yo cómo hago eso, yo no tengo personas con que así, yo no tengo ni familia acá en mi pueblo, sí, y yo dije, ¿cómo hago eso? Yo nunca lo he hecho. Apenas estoy aprendiendo a conocer la palabra, con ustedes aprendió mucho y les agradezco amén. la oportunidad que me han dado, porque eso fue que vi el mensaje en el Face y dijo, oiga, vea, es bonito conocer la palabra, y me metí Muy y me bien. ha agradado, y me ha agradado, entonces, y eso me tenía asustada, yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer un video y cómo le voy a enviar eso? Entonces yo sí quería que me explicara bien, entonces eso fue esa partecita, esa que él, digo la verdad, no le entendió cómo hacerla. Para hacerlo, ok, pues para desarrollar el proyecto final, eh, Sí, bueno, básicamente tienes que destacar bueno, lo que tienes que hacer es, vas a leer la historia, ¿verdad? sí, Ya la sí, ya hemos la tengo leído durante toda escogida. ya tienes la historia, todo. Cuando leas la historia y vayas a redactarla en tus propias palabras, piensa Sí, en las preguntas que hemos hecho en cada una, que yo te voy a enviar las preguntas también en cada una de nuestras sí, clases. sí, sí. Y lo Ya que yo tengo el formulario aquí, el proyecto muy final bien. yo lo tengo aquí. Y Cuando estaba vayas, mirando las preguntas. cuando vayas Entonces, sí, cómo no. sí, Cuando vayas a redactarlo, quiero que pienses, bueno, primero tienes que usar la pregunta para captar la atención, luego cuando vayas redactando, quieres pensar en la historia, en los puntos de la ley, ¿verdad? Aquellos puntos los cuales nos señalan nuestro pecado y también el Evangelio. Y de esa manera tú vas a crear una forma de cómo contar la historia. En tus propias palabras, ¿verdad? en mis propias Sin palabras. añadir nada, puedes dar ejemplos, ¿verdad? Del diario vivir de nosotros que puedan complementar a la historia, ¿verdad? No tiene que ser exactamente todo exactamente como estuvo en la historia, pero sí cosas que puedan complementar para ayudar a Ah, llevar, ¿verdad? Y, ese tipo de cosas así. sí, yo me Pero asusté porque aquí en el proyecto dice que cuántas personas serán y todo eso. Y yo dije, ¿cómo así? No entendí qué tanto conocimiento previo tienen las personas. Entonces, por eso fue que yo me preocupé. Yo dije, anda, Dios mío, Señor, yo aquí sí me tocó salirme del grupo porque yo no entiendo eso, nunca lo he hecho. y lo que Le digo la podemos, verdad, sentí temor porque nunca había participado en nada de eso, ni nunca me había congregado, ni había participado en estas cosas. sí, Entonces, puedo no sentir se preocupe, temor. ahora por lo menos es mucho más fácil de lo que usted pensó. Y Sí, cuando vayan sí, sí, en el sí, sí, sí. proceso, cuando vayan en el proceso haciendo el proyecto, cualquier pregunta que ustedes tengan, me mandan un Uy, ya mensaje, sí. me Sí, pueden mandar un señor, puedo mensaje, contar con usted. sí, me pueden enviar un mensaje y yo estoy Bueno, puesto le por agradezco. aquí. Muchas O gracias, puede, Dios me lo bendiga. cómo no, siempre a la orden. Bueno, hablamos para entregar el proyecto, pues pueden enviarlo, lo hablamos anteriormente, a través de WhatsApp, ¿verdad? A lo mejor tomando una foto o por medio de un archivo, o también lo pueden enviar a mi correo electrónico. Ya yo le envié el correo electrónico, pero los voy a enviar nuevamente por si alguno no lo recibió. ¿Ok? Y cualquier pregunta que tengan durante el proyecto final, por favor me pueden dejar saber y estamos en la mejor disposición para ayudarle. ¿Ok? Bueno, terminamos nuestra clase con una oración, dándole gracias al Padre por esta gran oportunidad, ¿verdad? De poder estar 8 lecciones estudiando su palabra, conociendo nuevas personas, en nuevos hermanos en la fe. Así que por favor oremos. Padre amado, nuevamente Señor, gracias por estas ocho clases, las cuales nos diste la oportunidad de reunirnos aquí, Señor, para estudiar tu palabra. Ha sido muy interesante todo este tiempo, Señor. Gracias por bendecir a cada una de las personas que están aquí, Señor. Gracias por llenarnos más de tu palabra, Señor, y guiarnos a cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que en tu palabra se encuentra todo lo que necesitamos, ¿verdad? Y allí en ella encontramos el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo, nuestro Señor, a quien tú enviaste para vivir en nuestro lugar, para ir a la cruz y cargar con cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, Señor. Todos han sido cargados por medio de Jesucristo en esa cruz. Y
al tercer día Jesucristo nuestro Señor resucitó de entre los muertos y venció a la muerte, venció al diablo. Y nosotros, Señor, ya no tenemos que temer porque tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Así que, Señor, gracias por esta gran oportunidad de conocer a todas estas personas. Bendícelos, Señor, a cada uno de ellos y también a sus familiares. Guíalos, Señor, de ahora en adelante y que ellos puedan también seguir aprendiendo cada día más de tu palabra. Todo esto lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, pastor. Amén. Dios les bendiga. Fue una bendición Dios haber bendiga. participado en el curso con Amén. ustedes. Igual. Pastor, Bueno, una muchas preguntita. gracias, Gracias, profe, profesor. Dios por les las bendiga a todos. enseñanzas. Buena mano. Los veo en otro Pastor, una curso. preguntita antes Les de... bendiga, es un placer de haber compartido con todos ustedes y haberlos conocido. Amén. Muchas gracias, Ana. Igual. Dios los bendiga a todos y gracias porque de todos aprendí. Bye. Nos vemos, Pastor, una Rosibel. preguntita. Bendiciones para todos. Gracias a usted, pastor, por el apoyo brindado hacia nosotros y la atención prestada. Dios los siga bendiciendo grandemente. Amén. Muchas gracias. Creo que alguien Pastor, tiene una una preguntita. pregunta. Sí, cómo no. Te robo un minutito nomás. Cada lección, ponerle 13, cada lección es un versículo de la Biblia, o sea, Sí, cada una, lección estuvimos estudiando diferentes textos de claro, la Marcos vida de 12, Marcos Jesucristo. 11, ¿Perdón? algo así es, Marcos 11, Marcos 13, Bueno, todos los libros de Marcos. hoy estuvimos estudiando solamente de Marcos, el capítulo 1, versículos 16 al 39, pero anteriormente de eso comenzamos con el nacimiento de Jesucristo, estudiamos Sí, Marcos 1, Sí, estudiamos Marcos hoy, Marcos 1. ajá, y pues Marcos 2 y Marcos 3, todos son versículos, ¿no? Bueno, nosotros no vamos, esta es la última clase. Lo que Sí, estuvimos sí, estudiando fueron diferentes textos en diferentes sí, evangelios. sí, ajá, está, dale, gracias, pastor. Sí, no, muy Pastor, bien, a la orden, Leandro. Muchas pastor, para gracias. terminar, previo al agradecimiento de mi parte, Marcos es del joven que huyó desnudo. Pues me gustan las preguntas. El joven que huyó desnudo. No, no sé. No estoy seguro. Tendría que verificar, no sé esa contestación. No te escucho, Ángel, tiene el micrófono cerrado. Parece que está en Marcos 15:44 por allí. En Marcos 15:44, ok, perfecto. Sí, Lo voy a cualquier verificar. cosita. Sí, y muy amable, pastor, Muchas siempre gracias. engrandecido y llevándole en el corazón su Amén. mensaje. Muy Igual. amable de su parte y bendiciones de su ministerio. Amén. Muchas gracias por todo, Ángel. Muy agradecido de tenerlo aquí en la clase. Que el Señor lo bendiga siempre. Bendiciones, don Ronnie, muchísimas gracias, que Dios me lo guarde y me lo bendiga de aquí desde Costa Rica. Fue muy lindo, aprendimos bastante. Bueno, ahí a los compañeros los vamos viendo, pero bueno, ojalá que en otro curso nos toque con usted también, explica súper bien. Gracias a Dios por la bendición que tuvimos de presentarnos contigo y de que lo siga bendiciendo de esa manera, Amén. porque cuando un profesor es bueno para explicar, pues entendemos mucho mejor las clases y más cuando uno tiene ya como 15, ¿verdad? Entonces nos afecta un poco más, pero gracias por su paciencia, gracias por todo, que Dios me lo llene de bendiciones a usted y a su familia. Muchas gracias y bendición para usted y para mis hermanos. Muchas gracias por sus palabras, Rosibel. Que el Señor la bendiga también. Amén. Chao, chao. Cuídese. Bye.